Sigue vigente el concepto de una defensa europea. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la Universidad CICA. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Para simplificar, defensa europea, a los efectos de esta charla, defensa de Europa, por parte de los europeos, para aclarar a Alfredo que no me tire luego una piedra. Bueno, pues es un tema, yo creo, clave a la vista de todo lo que hemos escuchado. En un razonable análisis de estas cuestiones, las cosas las haríamos al revés de como las estamos haciendo. En cualquier caso que se habla de defensa, primero habría que hablar de riesgos y amenazas, para luego montar el dispositivo que nos permita confrontar esos riesgos y amenazas. El punto de partida relativo a esos riesgos y amenazas es Europa hoy más insegura que en otros momentos de la historia. Yo no tengo la menor duda de que así es, o cuando menos las bases están sentadas para que lo sea cada día más. Y en ese mix que nos encontramos tenemos conflictos armados en suelo europeo, todo lo que acaba siendo conflictos híbridos de todo pelo, terrorismo, crimen organizado, las derivadas de la inmigración mal gestionada, algo más gordo, la relativización del derecho internacional, que estamos percibiendo todos los días, dependencias políticas, económicas, energía, dependencias estratégicas. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo hoy, que no lo era quizá ayer? Pues la globalización, efectivamente, que viene acompañada, y hay que decirlo por su nombre, de un ascenso del totalitarismo por todas partes, de una vuelta a los nacionalismos que destruyeron Europa en el siglo XX, viscerales, al lado de una crisis económica, sanitaria, social, acompañadas de incertidumbre y descontento. A ello se une algo derivado de esa posmodernidad, que es una crisis existencial de los sistemas democráticos, que viene acompañada o es una derivada de la erosión palpable del Estado de Derecho, que también hay que llamarlo por su nombre, la puesta en cuestión del Estado liberal a través del desborde, a través del Estado del bienestar. Lo que estamos viendo en Iberoamérica es un ejemplo claro. La relativización de la ortodoxia económica a través de los déficits públicos, la relativización enormemente preocupante de los derechos y libertades individuales y, con ello, una erosión de la fe en el proyecto colectivo, una sensación generalizada de pérdida de control y crispación social. Pues, ¿cuáles son las respuestas a todo eso, globales y en el marco estricto que vamos a hablar hoy, de seguridad y defensa? Bueno, lo último que hemos tenido es la Cumbre de Madrid, de la OTAN. Antes de llegar ahí, se han barajado las opciones que se han barajado, porque hay en el análisis político y en el análisis intelectual quienes proponen más caos, más división y más enfrentamiento, los apóstoles del enfrentamiento. Hay quien ofrece orden, soberanía a cualquier precio, los apóstoles de las reacciones autoritarias a costa de libertad, y hay quien apuesta por, bueno, dado que las cosas son como son, vamos hacia una sumisión que nos convierta en una pacífica colonia estratégica. Y esa precisamente es la respuesta de la Cumbre de la OTAN de Madrid. Lo que nos ofrece, y estaba el ponente que me ha antecedido en el uso de la palabra, esa idea de the West against the rest, y ese rest que es cada vez más grande, cada vez más poderoso, diría yo. La Cumbre de Madrid, de la OTAN, le demos las vueltas que le demos, tiene aspectos positivos. Hacía falta reformar el concepto estratégico, coincido 100% con quien me ha antecedido, pero deja herido de muerte a esa idea de la defensa europea
tal y como se imaginaba en la construcción europea desde sus orígenes, tal y como refleja el tratado, porque el tratado, no lo olvidemos, Tratado de la Unión Europea, Tratado de Lisboa, tiene un artículo 42.7 que es una cláusula de defensa colectiva, pura y dura, bien imaginada, es una herencia del Tratado de la Unión Europea Occidental, bien imaginada, porque en las hipótesis de riesgos y amenazas, si somos honestos, hay determinados riesgos y amenazas que solo pueden ser resueltos por los europeos. Y sin embargo, esto que estoy yo diciendo, frecuentemente no se escucha. Hay riesgos y amenazas que necesariamente hay que confrontar desde una perspectiva transatlántica, que mejor defenderíamos desde una perspectiva mundial, aboliendo el artículo 6 del Tratado de Washington y siendo capaz de ser un poco la alianza de las democracias, ¿no? Haríamos bien en poderla defender globalmente, pero hay riesgos y amenazas reales de los que he referido antes, que o estamos preparados los europeos para confrontarlas, o no se confrontarán. Y por tanto, ese 42.7 del Tratado de la Unión Europea, enlazado con la cláusula de solidaridad del 222, es más pertinente que nunca. Se produce aquí un triángulo fatídico en el que las previsiones del tratado, firmadas por todos los países miembros de la Unión Europea, nos da la sensación, o por lo menos uno percibe eso cada vez que hay una charla de estos temas, que está muy por encima en nivel de ambición de la realidad práctica. Hay una evidencia que las cláusulas del tratado y la estructuración, como bien ha explicado el profesor Jiménez Piernas, de la defensa europea como concepto de la construcción europea, está muy detrás de las necesidades prácticas, lo cual confirma que se confirmen cuando se compara con riesgos y amenazas, y no digamos ya la distancia entre la necesidad evidente y la realidad palpable que tenemos. Mi tesis, a fecha de hoy, ¿se puede hablar en puridad con lo que estamos encima de la mesa de una defensa europea? Pues con mucha precaución, dudosamente, y sin embargo, en una perspectiva de futuro, en un eje de tiempo, o hablamos de una defensa europea y la materializamos, o, evidentemente, hay aspectos de nuestra seguridad que se quedan en el tintero. Y para ello hace falta una gradualidad. Haríamos bien en reforzar las cooperaciones entre los países de la Unión Europea, cosa que a 27 hoy es absolutamente imposible. Luego habrá que empezar a hablar de cooperaciones reforzadas. Un núcleo duro de países europeos que quieran poner en común las cuestiones de seguridad y defensa, dando espalto a una segunda fase de integración de medios y capacidades que al final permitan poner encima de la mesa las previsiones que han sido aprobadas y firmadas de la autonomía estratégica de la Estrategia Global de la Unión Europea, firmada en junio de 2016. Autonomía estratégica que creo que es esencial. Y autonomía sin apellidos, sin hacernos trampas al solitario. Es autónomo lo que es autónomo. Y bien haríamos en tener autonomía estratégica que no es solo defensa, que es también hidrocarburos, que es también economía, que es también moneda, que es también lo que es autonomía estratégica. Que todo pueda confluir en algo, y aquí sí que me mojo yo, y cuando pasen y ya seamos muy viejos, a ver si es verdad que tengo razón o no, en un ejército europeo que estoy convencido que nuestros hijos van a ver. Bien, pues estamos ahí, en ese debate global sobre el modelo de arquitectura de defensa europea que debiéramos referenciar a los riesgos y amenazas. Por tanto, no compro la idea de que toda la defensa europea solamente puede ejercitarse sobre la OTAN, porque, insisto, hay riesgos que no tienen componente transatlántica.
lo contrario también es falso. Es decir, evidentemente la defensa europea tiene que estar profundamente ligada a nuestros aliados transatlánticos. Por tanto, esa idea que viene de autonomía estratégica de la Estrategia Global de la Unión Europea de junio del 16, pasada por el Strategic Compass del que se ha comentado del 21 de marzo del 22, es un proceso que debiera tener una continuidad una vez que superemos el sarampión terrible de la guerra de Ucrania, que es también algo terriblemente problemático para no solo la defensa europea, sino para la Unión Europea, porque cuestiona la autonomía estratégica, porque, caso de Suecia y Finlandia, habiendo un artículo 42.7 de defensa colectiva, ni siquiera ha habido una voluntad declarativa de ponerlo encima de la mesa. Eso es alta traición, ¿no? Porque efectivamente, de alguna manera se les ha dicho que o OTAN o nada, cuando hay un artículo firmado. Es un tratado internacional. En fin, yo creo, haríamos bien, y además es un incentivo para tu ponencia. Presidencia española de la Unión Europea. Es un elemento que podíamos manejar bien, ¿no? Yo creo que habría que empezar a pensar en el post-Ucrania. Evidentemente, todo gira alrededor de Ucrania. Una guerra tan terrible como la que estamos viendo en suelo europeo condiciona todo, pero alguien tiene que estar empezando a pensar en el end state y en cómo construimos con posterioridad a eso. Yo creo que hay que salir, y también es una provocación que utilizo con cierta frecuencia y que ruego una cierta indulgencia del auditorio, de esa autocomplacencia de la enorme virtud de la Unión Europea en el tema de la guerra de Ucrania, porque no estoy muy seguro de si es una unidad fundamentada en el vacío más absoluto. Pues bien, yo soy de la idea, y como se trata de un mensaje de 20 minutos, no voy a ir mucho más allá, de que sin defensa colectiva europea autónoma no hay seguridad europea completa. Y si tuviéramos tiempo en este siglo XXI tan complicado, podríamos ir hablando riesgo por riesgo y llegaríamos a una conclusión similar, si queremos pensar con una cierta amplitud de miras. Pero es que, es más, si en el estado de desarrollo del pilar comunitario no somos capaces de imaginar una puesta en común de riesgos y amenazas y, por tanto, empezar a imaginar una comunitarización de la política de seguridad y defensa, veo complicado el futuro de la Unión Europea. Porque es que podemos, compartiendo moneda y compartiendo todo lo que compartimos, imaginar una Unión Europea sin ambición federal. Eso necesitaría una respuesta. Al final, los intereses de España, al final, solo los asegura España. Los intereses de Europa, pues solo los autoriza, los asegura Europa, ¿no? Y cualquier otra aproximación a ese tema, lo siento, y comprendo el momento tan complejo y tan decisivo que estamos viviendo, cualquier otra aproximación me suena a hacernos trampas al... Por tanto, a la pregunta, ¿sigue vigente el concepto de una defensa europea? Estoy en condiciones de responder. Sí creo que sigue vigente, profundamente herido, francamente herido, está en la UBI, pero sigue vigente. Más nos vale que seamos capaces de recuperarlo si queremos tener y dejar un futuro razonable a las generaciones que nos siguen. Muchas gracias.